Recién te hablaba de él. Esta semana pasaron muchísimas cosas, pero entre ellas muchos tweets de mucha gente, los rugbyers, no sé si ustedes lo pudieron ver, o mucha gente, comenzaron a salir a la luz tweets que hablan de mucha discriminación, de mucha agresión. Todo no es lo mismo, vamos a hablar, pero para eso y también para preguntarle de su vida y todo, lo tenemos a él, al exitoso y al genial Franco Torchia. Bienvenido a Nada que Ver por primera vez. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan Hola, bien? Franquito. Sí, te escuchamos re bien. Acá está Momina. Hola, Franquito. Gracias por semejante presentación que me queda gigante. Gracias. ¿Cómo andas, Nara? Hola, Momi. Qué bueno estar acá con ustedes. Bueno, a ver ahí, sabés que él la rompe en la casa, están confrontados, te vemos toda la semana. Yo le decía a la productora que me gusta mucho tu carrera, así que bueno, estamos contentas de tenerte. Vamos a arrancar. Sí. ¿Cómo arrancamos? Gracias. Recién Momi me estaba contando algo que me parece muy interesante, que hablábamos de el tema de el humor ha cambiado y mucho cambió. Entonces, ¿qué pasa? Yo hoy siento que todo lo que se escribía también antes en las redes sociales no es lo mismo que escribiríamos ahora. Tal cual. Franco, esta semana salió a la luz, como bien decía Nara, una cataratas de tweets antiguos, bueno, el del rugbyer también, contra Claribel Medina. ¿Qué pensás sobre eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta agresión, sobre todo en Twitter? ¿Qué nos podés decir? Hay una respuesta que hubiera dado hace unos años, porque yo mismo llevo adelante un proceso judicial, de hecho, por hostigamiento en mi cuenta de Twitter, un proceso que lleva adelante el doctor Martín Leguizamón, por cierto, pero hoy tengo que dar otra respuesta. Vos hablabas del cambio de época y yo tengo que decir que, en efecto, hoy es mucho más inaceptable que siempre, pero que hace algunos años, porque tenemos que dejar de pensar las redes sociales como un apéndice, ¿no? O como un brazo posible, o como una parte de nuestras vidas que, no, la verdad que son medios de comunicación a esta altura y desde hace mucho tiempo. Una cuenta de Twitter, un perfil de Instagram o lo que sea, es como estar interviniendo en la esfera pública, es como estar pisando la comunicación pública y por ende estar manifestándose a una audiencia que uno no controla, porque se me podrá decir, bueno, tenés 100 seguidores o tenés 100.000, pero podés llegar a tener muchos y el tweet o el posteo puede llegar a ser leído por miles de millones, por más que vos no tengas esa cantidad de seguidores. Por lo que estamos en el terreno de la comunicación social, o si quieren, de la comunicación pública, y allí, por supuesto, imperan determinados códigos, imperan determinadas reglas. Sí. Todo esto que se vio es, desde luego, gravísimo, es desde ya una manifestación sobre todo clasista, fundamentalmente clasista. Estamos ante sujetos que son hombres de clase media alta, Claro. Que son jugadores de rugby, es decir, que tienen un conjunto de valores socialmente aplaudidos de forma muy masiva y que articulan cierto, entre comillas, humor para un conjunto de la población, como en el caso concreto de las empleadas domésticas, que creo que aquí ante ustedes no hace falta, Nara, Momi, que yo recuerde que son trabajadoras que están en la base o Obvio. lamentablemente caídas de la base de la economía y por ende, claro, de las marcas sociales también de nuestra sociedad. Tan solo pensar que, bueno, el salario mínimo cuando obtienen las empleadas domésticas un empleo formal, ni siquiera llega a ser el salario mínimo real. Sí, eso el es lamentable. 45% además es jefa de hogar, según datos oficiales. Durante la pandemia, esas empleadas, por más que estos tweets sean viejos, 6 de cada 10 trabajadoras empeoraron sus condiciones laborales. Además, apenas el 33% Sí, yo no le encuentro, de las a mí me empleadas pasa algo domésticas peor, durante Franco. la pandemia pudo seguir cobrando. O sea que la abrumadora mayoría de las empleadas domésticas no. Repito, no me importa que esos tweets sean viejos. Sí, Lo que sí. sí me importa y mucho es hasta dónde una institución como la Unión Argentina de Rugby va a comprometerse con dejar de fabricar como fabrica este tipo de sujetos. A mí- Y ahí no entran en juego las posibles sanciones o no sanciones. Sé que hubo sanciones, como ustedes también saben, que luego se cancelaron, que luego se echaron para atrás, ¿no? Digamos, quedaron inactivas, mejor dicho. Bueno,
ok, no se trata nada más que del punitivismo, como suele decirse, como se llama de hecho, de sancionar o no a estos jugadores, de quitarles o no determinados permisos o determinadas habilitaciones. Quiero que la Unión Argentina de Rugby, no lo quiero yo, tendría que quererlo también la Secretaría de Deportes de la Nación y demás. Quiero que se comprometa en la construcción de verdad de otro tipo de sujetos, de otro tipo de varones a esta altura de los acontecimientos. Que ayude, por ejemplo, a Ciervos Pampas Rugby Club, que es un club de rugby gay, y lo digo así porque es mucho más que un club de rugby gay. Van muchos chicos de sectores súper humildes y muy amedrentados. Es decir, la verdad es que el tiempo presente, Nara, Momi, impone una serie de desafíos que yo no sé si este tipo de instituciones, así como vienen funcionando, pueden asumir. La verdad que te escucho y estoy totalmente de acuerdo. A mí ni siquiera me causa gracia. O sea, no se me hubiera ocurrido hacer un tuit así, no, lo repudio totalmente. Ahora me pasa lo siguiente. Somos seres humanos y cuando alguien se equivoca y pide disculpas, ¿vos cómo lo ves? Porque, digamos, todos salieron a pedir disculpas y yo estoy convencida que el famoso tiene una responsabilidad mayor y tiene que tener mucho cuidado con lo que dice y hace. Y sí, chicas, si no, abramos un almacén. Claro. Y tampoco vamos a poder atender como se nos cante o de mala manera o ser irrespetuosos y discriminar atendiendo un almacén igual. Pero de todas maneras, si nos vamos a dedicar a la comunicación pública, aún siendo nada más que jugadores de rugby, que no es poco, y menos aún de la selección, tenemos que tener un sentido quirúrgico de nuestras palabras. Tenemos que saber que la palabra es siempre un arma y que el arma efectivamente puede ser letal. Yo creo en el pedido de disculpas. Ahora, ¿sabes cuándo no creo, Nara, en el pedido de disculpas? Cuando hay un sistema, cuando no se hizo una sola vez, cuando hay una serie cuando fue de sistemático, episodios, digamos. Vos decís que este la caso, disculpa es por conveniencia, digamos, es por la época. O sea, vos decís que salieron a pedir disculpas porque se vieron expuestos, pero no porque lo sintieron. Yo creo que cuando lo hicieron más de una vez, y en este caso hay decenas de tweets que lo demuestran, es que eso forma parte de una ideología, es que así miran el mundo. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Esa es la pregunta. ¿Sancionamos? Vuelvo a lo mismo. No, me parece que la sanción... La verdad, a mí no me interesa demasiado la sanción. Sí me interesa pensar cómo los clubes de rugby, por ejemplo, porque ahora estamos hablando de clubes de rugby, van a cesar en producir este tipo de sujetos, porque la verdad es que esos espacios son... A mí se me puede decir en este momento, bueno, la verdad que eso es un estereotipo del jugador de rugby, como ocurrió con el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Claro, arrancamos así el año, decir, bueno, recordemos se eso. Claro, se construye un estereotipo. Bueno, pero da la casualidad que ese estereotipo responde a una mayoría en esos casos. Sí. Entonces, ¿qué hacemos para revertir esas mayorías? ¿Cómo se hace? Se puede hacer de todo. Por supuesto, obviamente hay que estar ante un conjunto de voluntades y esas instituciones, repito, que forman varones que juegan rugby, tienen que empezar a pensar que esos varones de verdad tienen que tener otro tipo de diálogo con la sociedad. Franco. Ocurre que esto es muy premiado. Ustedes saben que también esto es muy aplaudido, ¿no? No, sí. Igual esto no creo que nadie lo aplauda, pero... No, yo lo que digo es, con respecto a los famosos, digo, el humor cambió muchísimo en la televisión. Hoy un programa como el de Olmedo no podría estar al aire por la cosificación y por un montón de cosas que cambiaron, por suerte, gracias al humor. Las redes sociales también, y sobre todo Twitter, en un comienzo eran mucho más picantes y creían los humoristas, como en el caso de Miguel Granados, de Nati J., tiraban esos Twitter y por eso hoy ellos salieron a pedir disculpas. De hecho, para que te quería decir esto, a ver qué opina Franco. Yo la escuché, lo que dijo Nati J tenía 15 años. Realmente a los 15 años no pensás. Y es más, yo cuando vi el video ese me conmovió, me pareció una chica que digo, y la estaban matando. Que eso también es como, dijo una animalada, pero encima con violencia más violencia no se termina más, digamos. Tal cual. No, por supuesto, en el caso de Nati, bueno, en el caso también, si se me permite, de Lizardo, a quien quiero un montón, y al que también hace poco tiempo a Lizardo Ponce le descubrieron unos tweets de gordo odio y demás. El punto así es efectivamente que hay que tener en cuenta un conjunto de variables y que las personas
Podemos cambiar, podemos reconstruirnos, podemos reestructurarnos. Durante mucho tiempo, ustedes lo saben, cuando yo era más chico, yo mismo interpreté un personaje de ficción en un programa como Cupido que era malvado. Está bien, no era yo. Era un personaje, era malvado, era muy iracundo y también tenía manifestaciones que hoy pueden ser leídas o vistas como manifestaciones violentas. Bueno, desde hace mucho tiempo tomé en consideración otros elementos y me dedico a otra cosa. No creo que podamos todo el tiempo sancionar, repito, o cancelar, para usar el verbo de moda, ni a Nati J, ni a nadie por esto. Sí, hay que ver cómo nos estamos comportando de un tiempo a esta parte y hasta dónde, por otro lado, vamos efectivamente a poder cambiar. Ojo que el cambio no es nada más que personal. No. Acá también quiero ser... Vieron que estamos en una época en la que hay muchas recetas, ¿no? Pero una de esas recetas siempre es, bueno, cada uno tiene que comprometerse. Chicas, a veces no podemos solos. Sí, sí, No. sí, hay que pedir ayuda. Mejor si no podemos solos y solas. Sí, mejor, sí. porque de eso se trata, de construir una comunidad política, y con política no me refiero nada más que a un partido político, se entiende. Es decir, es en el encuentro político. A mí me pasó. Yo, a partir del programa de radio que hago, a partir de trabajar en diversidad sexual, a partir de entrevistar a un montón de personas, empecé a cambiar muchísimo, pero es a partir del encuentro con otros, ¿eh? Es a partir del trabajo colectivo y del encuentro con otros. De situaciones también que hemos vivido, que nos han pasado, o sea, esto de, además, yo siempre digo, cuando uno toca fondo es cuando realmente cambia, pero recién hace un ratito vos mencionabas que fuiste parte de este tipo de acoso. Me gustaría saber tu historia, mandarle un saludo a Leguizamón, y sabemos que es el encargado de justamente este tipo de cosas. Contanos de tu historia en este tipo, en el tema del acoso. Yo durante más de 2 años recibí en mi anterior cuenta de Twitter, porque después tuve que cerrar mi cuenta de Twitter, hostigamiento por homofobia de parte de una persona. El proceso judicial ya está iniciado. Esa persona se llama Marcelo Open. Su cuenta de Twitter sigue activa y durante más de 2 años tuvo todo tipo de expresiones e incluso ilustraciones respecto de mi orientación sexual, también de mi hija. Yo tengo una hija que hoy tiene 12 años, también entonces de mi paternidad. Bueno, de todo esto, todos los días a razón de 5 tweets por día. Yo aguanté mucho hasta que con Martín decidimos iniciar una acción judicial por múltiples razones, pero sobre todo también porque primero queríamos ver hasta dónde Twitter, y esto es muy importante recordarlo siempre, iba a poder reaccionar. Yo quiero recordar que Twitter no es una empresa que tenga representación legal en la Argentina. Esto significa que cualquiera de nosotros puede, hoy, lo que pasa es que hace 5 años no estaba tan aceitado, hoy, cuando vemos un tuit como el del capitán de los Pumas, lo podemos denunciar y es probable que hoy, en 2020, Twitter tome una decisión y, por ejemplo, desactive esa cuenta o la suspenda. Pero hace 5 años, o 6 o 7, cuando a mí me pasaba esto, eso no estaba tan aceitado en Twitter. Entonces, esa acción con Martín la iniciamos, sobre todo por tratar de interpretar una historia pedagógica en este sentido. Es decir, por tratar de... la verdad, de hacer una especie de, entre comillas, y con mucha modestia, escuela. Claro, es por eso que seguimos adelante con esa acción judicial, porque tratamos de construir conciencia con Leguizamón en este sentido. Y bueno, yo sufrí muchísimo, en el medio me llegó una amenaza a mi casa con un paquete con materia fecal, esto lo he contado en más de una ocasión. Mirá, yo no estaba al tanto, perdón, yo no estaba al tanto que era Marcelo Open, y él es abogado, ¿no? ¿También? O porque... esta persona, y pregunto, ¿vos lo conocías? No es una persona a la que yo conozca, no tengo idea quién es. Después me enteré, ¿no? Porque después pasó el tiempo y me fueron contando muchos, además tuvo novias famosas y demás. Pero nunca en mi vida lo vi. Sus reacciones odiantes obedecían a verme en pantalla, a verme a mí trabajando y nada más, y escuchándome.
seguramente. Tengo entendido que ahora tuvo hace tiempo que dejar de hacer eso en su cuenta de Twitter, pero repito, lo hizo durante más de 2 años a razón de varias veces por día y poniéndome, por ejemplo, a mí siendo lanzado por fundamentalistas islámicos a un pozo, como en algunos países del Islam lanzan a homosexuales, ¿no? Y los matan. Bueno, Sí, eso yo lo padecí. Hoy es una causa judicial. Yo tengo un montón de recursos. De hecho, puedo contar con Martín Leguizamón. El punto es quienes no tienen esos recursos, ¿no? Que son la mayoría. Bueno, Franco, un placer haberte tenido en el programa. Gracias. En cualquier momento te esperamos acá. Sí. Y, Beso grande. claro, gracias a ustedes. Espero haber servido. Sí, Les mando un abrazo. siempre. Muchas gracias. Siempre. Siempre es muy importante tocar este tema. Muchísimas gracias, Franco. Gracias. Besos, chicas.